Mucho gusto. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. ¿Están? Sí, acá sí es noche, la verdad. Pero, ¿ustedes con quién comparten curso ahorita? ¿Con el doctor? ¿Con quién? ¿Jorge Almengor? ¿No? Sí, licenciada. Después usted nos toca con el licenciado Almengor. Ah, vaya, excelente. Gracias. Fíjense que me estaba escribiendo el doctor Neri que él necesita, por ejemplo, Angie Estefanía. No sé si está en este semestre. Sí, licenciada. Sí, Angie. Es que lo que sucede es que él necesita también que ustedes le proporcionen el número telefónico, porque usted, por ejemplo, vive en Escuintla. Sí, por ahora estoy acá. Ajá. Lo que pasa es que la licenciada me indicó solo mi nombre completo y dirección. Sí, no, también necesito teléfono, por favor, para que él les pueda enviar el libro, ¿verdad? Porque la verdad que yo solo soy un canal, yo solo reenvío lo que me mandan y a veces pues no me cercioro realmente qué datos están colocando. Pero hubo otra compañera que también tuvo los mismos inconvenientes, les voy a decir quién fue. Que no pudieron entregarle el libro porque la dirección, algo así como calle final, una cosa así, eran cosas que no pudo él, sí, Marjorie Velázquez está, ¿no? Muy buenas tardes, licenciada Yolanda Isabel Cox Fuentes, le saluda. Perdón, es que no me funcionaba el micrófono, no sé si ahorita me escucha. Sí, le escucho, Yolanda. Ok, muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Marjorie no está acá porque él necesita pues los teléfonos, entonces le voy a pedir favor que le coloquemos el teléfono para que, porque si no localizan la dirección, los pueden llamar, ¿verdad? Porque me parece que ¿a quién fue el que les dije que vive en la zona 7? No le pudieron localizar y fueron a tocar a las vecindades y en las vecindades Cargo Expreso no devolvió el libro, ¿verdad? Cargo Expreso, no sé qué transporte utilizará él, pero porque a los que están cerca me parece que desde su oficina los van a dejar, pero los que sí ya están retirados sí los envían mediante correspondencia, ¿verdad? Entonces, te cobran, la verdad, el servicio. Entonces, procuremos colocar los datos completos, ¿verdad? Para que no sucedan estas cosas. Muy bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Alguien tuvo oportunidad de estar en las conferencias? ¿Lo han visto? El lunes les dije que se conectaran. Sí. El lunes tuvimos a una notaria de Costa Rica, muy buena, por cierto, muy buena su conferencia, fue bastante para mí interesante, ¿verdad? Y era el tema, pues, acerca de la certeza jurídica, digamos, de la seguridad jurídica de los instrumentos públicos. Pues yo ahí sí que les voy a pedir, ¿verdad? Que ustedes que están en último año sí vean todos los videos, ¿verdad? Veamos todos los videos porque de ahí pues también voy a sustraer parte del examen, pero hay unas conferencias que sí las tienen que ver sí o sí. Entonces, por ejemplo, una de esas es la de la licenciada de Costa Rica. El día de mañana va a estar el licenciado Sergio Jauria, que es docente también de allá de la facultad, y él pues va a compartirnos los conocimientos correspondientes. El diplomado ya va casi a la mitad, ¿verdad? Es bastante, la verdad que está muy bonito, algo cansado sí es, les comento. La organización muy buena y la verdad es que yo estoy pues bien agradecida, ¿verdad? Porque en la facultad nos han apoyado bastante
y en el Colegio de Abogados. Las clases grabadas, pero las clases, las mías o de la conferencia. Las mías, las voy a colocar en el grupo Soy Notario, pero de momento no he podido. Entonces, se los voy a subir ahí. Sí, muchísimas. Buenas tardes, licenciada Yolanda Isabel Cox Fuentes. Le habla nuevamente. Perdón. Es que, fíjese que yo sí estuve en lo de la conferencia. Ya ingresé como un poquito tardecito, pero no fue mucho. Cuando ya la licenciada había platicado y pues nos habló de el idioma que se debe utilizar para los notarios, ¿verdad? Que dependiendo, así como ellos pues utilizan lo que era el idioma español, al igual que nosotros también, ¿verdad? Entonces, los vocabularios, todo lo que se expresa en el idioma, nombres de las personas, el marco, las situaciones y los lugares cuya traducción no proceda, ¿verdad? Entonces, todo eso ella platicó en lo que era la conferencia. Y también nos estuvo platicando de que pues los números, abreviaturas, símbolos y signos en un documento notarial pues no se utilizan, ¿verdad? Al igual que nosotros también. Entonces ellos no lo utilizan tampoco porque se deben expresar los números escritos, ¿verdad? Al igual que nosotros también. Así a pequeños rasgos, ¿verdad? Lo que ella estuvo conversando con nosotros. Las correcciones, dice que todos los notarios no deben introducir testaduras, dice, ¿verdad? Entonces, o borrones o manchones o cosas así, sino que también se deben de testar, como nosotros también lo hicimos, ¿verdad? En la actualidad. Y pues agregó otros documentos más y el uso del papel que utilizan, las clases de los documentos, ¿verdad? Que aquí nos dijo que eran los documentos notariales son protocolo o extraprotocolares según sus originales se extiendan en el protocolo afuera de él, o los documentos protocolarios que consisten en escrituras públicas, actas notariales o protocolaciones consignadas en los protocolos de un notario. Y nos fue explicando así detalladamente pues todo lo que ellos hacían, al igual que lo de las escrituras, ¿verdad? Y pues mencionó el artículo 81 del Código Notariado, también de la ley de ellos, que también pues está más o menos como acorde a lo que nosotros tenemos actualmente, ¿verdad? Muy bien, gracias Yolanda. Y la verdad es que se les adelantó Yolanda, ella sí puso atención. La verdad es que sí, es muy interesante las conferencias el día de mañana, pues es en relación a nuestra legislación. Y pues sí voy a necesitar, ¿verdad? Que aunque no tengan el tiempo mañana por otro curso, sí lo vean, ¿verdad? Porque sí, en los temas de Guatemala, segurísimo los voy a preguntar. Y mañana pues corresponde a un guatemalteco, también por ejemplo, al doctor Neri Muñoz, que fue el que empezó el diplomado, esa también pues la vamos a evaluar, ¿verdad? La de la doctora de ayer, antier, también, ¿verdad? Entonces... la doctora Vega, licenciada. ¿Cómo? Doctora Vega también, que es de Guatemala. Que al momento esos son los que van, ¿verdad? Las conferencias que van. Y les voy a decir, vamos a ver si tengo acá en la mano, déjenme ver. La doctora Vega también es guatemalteca. Miren, pues, se lo voy a reenviar a Rosa, el afiche donde están todas las conferencias. Acá, por ejemplo, el doctor Nelly Muñoz empezó, esa es del 7 de julio. La de la doctora Viviana Vega es del 18 de julio. La de licenciado Sergio Jauria es el 28 de julio. Miren, otra que sí también es buena y hemos compartido con él en otras oportunidades es el doctor Paul Arellano, que él va a estar el día lunes, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben que los lunes se van a conectar al diplomado.
Está también la licenciada Azucena González, que ella le va a corresponder hasta el siguiente lunes. Vamos a ver, le corresponde a Sergio jueves, lunes Paul, jueves Ismael, lunes Azucena. Sí, lunes 8 de agosto, si no estoy mal. Y el jueves siguiente, el 11 de agosto, le corresponde al doctor Juan Martínez, que él es de España. Él es muy, muy bueno también. El siguiente sería el 18 de agosto, que es jueves, le corresponde a Julio Aguilar, que es del registro mercantil. El docente José Canas el 22 de agosto. Yajaira también es muy, muy buena. Después va a estar el registrador de la propiedad, Luis Alfredo Pineda. Y va a cerrar la directora del archivo de protocolos, Carla Guevara. Entonces, ahí sí que les voy a pedir que estemos presentes en esas conferencias. Y si no tienen oportunidad de conectarse, que sea día jueves, porque eso yo lo entiendo, vean el reprise, ¿verdad? Pero sí tienen que verlos, ¿verdad? Ya a estas alturas ustedes pues sí ya deben de buscar también, no solo conformarse, ¿verdad? Con lo que aquí se da. Gabriela, la doctora Gabriela también, no sé quién escribió ahí, pero la doctora Gabriela, que fue el día lunes, también vamos a evaluarla. Porque la verdad es importante el derecho comparado y pues lo que comentó en resumen Yolanda, creo que es tuvo bastante entendimiento acerca de lo que expuso la doctora. Muy bien. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco acerca de el protocolo. Miren, pues lo voy a tocar ciertos aspectos ahorita y al finalizar el curso. ¿Por qué? Porque al finalizar el curso vamos a ver acerca en sí de la revisión de protocolo, que eso es importante y que también lo va a tocar, es el tema que le corresponde a la directora del archivo, ¿verdad? Entonces, yo sí lo estimo bastante importante y está de más decir que está interesante, ¿verdad? Con ustedes, ¿qué temas ya vimos? Vimos la primera clase, déjenme ver, vimos, déjenme ver, porque lo tengo en un drive, vamos a ver. La primera fue acerca de el hecho y el acto jurídico, ¿verdad? También ya vimos algunas generalidades del protocolo, no, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? No, licenciada. No, licenciada, solamente referente al contrato. Ah, vaya, el contrato sí, pero ciertos aspectos legales, ¿verdad? Que Sí. lo vimos. Vaya, está bien, gracias. Muy bien, entonces, ¿alguien que me diga qué es protocolo para principiar por el principio, por el inicio, para no ser redundantes? Es el conjunto de escrituras matrices Ujú, ¿qué más? hechas por un notario. Ujú, ¿qué más? Aparte de escrituras matrices. ¿Alguien que me colabore leyendo el artículo 8 del Código de Notariado? Sí, aquí lo tengo. Artículo 8. Título segundo, protocolo. El artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, el protocolo es la colección ordenada, ¿verdad? Yo les voy a contar una anécdota. Cuando empezaba a trabajar en el archivo, pues tuve oportunidad de ver un protocolo de una notaria, un protocolo, hay que decirles, la mitad de esta ley, ¿verdad? La mitad, era pequeño. Y cuando empecé a ver las escrituras, empezó 1, 2, 4, 3, 3, 5, 5. ¿Esa es una colección ordenada? No. No, ¿verdad? Por mencionar las cosas pequeñas, ¿verdad? Realmente
aquí debemos de seguir un orden cronológico, ¿verdad? El orden es muy, muy importante para el notario, ¿verdad? No podríamos tener ese tipo de situaciones porque la misma ley nos está indicando que debe de ir en un orden establecido, ¿verdad? Inclusive en un orden riguroso de fechas. Hay aspectos pues, que no las podemos obviar, ¿verdad? Y, por ejemplo, acá nos menciona que son escrituras matrices. ¿Cuáles son las escrituras matrices? ¿No? Son las escrituras que dan nacimiento a un acto jurídico. Ajá. Sí. Pero hay diferencia entre escrituras principales y escrituras complementarias, por ejemplo. Sí, Lic. Sí. Sí, así es, porque una es la que da el nacimiento, como bien lo dice, por eso son unos actos principales, ¿verdad? Y las Ujú. secundarias son las que se encargan de modificar o extinguir una principal. Así es. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? Y la diferencia. Actas de protocolación. ¿Cuáles son las actas de protocolación? Son los instrumentos por medio de los cuales se incorpora al protocolo algún documento extra protocolar, por ejemplo, qué sé yo, un documento proveniente del extranjero que se tiene que protocolar, se protocola por medio de esta acta para que forme parte del protocolo en sí. Así es, María Mercedes, muchas gracias. A ver, alguien que me colabore leyendo el artículo 63. Sí, licenciada, artículo 63. Ujú. Título octavo. Protocolaciones. Artículo 63. Podrán protocolizarse, numeral primero, los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. Numeral segundo, los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Y numeral tercero, los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. En los casos previstos en el inciso primero, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí. En los casos del inciso 2, bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento, y en los casos del inciso tercero es indispensable la comparación de todos los signatarios del documento. Así es, muchas gracias. Muy bien, ¿y a qué se referirá la ley, por ejemplo, cuando nos mencionan el numeral 1, cuya protocolación esté ordenada por la ley? Cuando la ley nos ordena que debemos de protocolizar. Esa sí está como de privado. Les voy a pedir que anoten cuáles son esos que ordena la ley, que se deben de protocolizar. Vamos a colocar el proyecto de partición de la cosa común. ¿Podría repetir, licenciada? Disculpe. Sí, el proyecto de partición de la cosa común. Se los voy a colocar en el chat para que tomen nota mejor. Perdón, Elida, ¿cuál sería la pregunta? Disculpe. ¿Cuáles son esos documentos que debemos de protocolizar porque la ley nos está ordenando que las debemos de realizar así? Voy a colocar los artículos acá
y ustedes los vamos a, cuando ya nos corresponda ver por acá, ¿verdad? Las protocolaciones, porque tenemos que verlas, también pues ya ustedes ya habrán por lo menos leído, ¿verdad? Estos artículos, aunque ahorita no lo comprendan, y no importa, lo importante es que ya lo vayan como familiarizándose. Ahorita lo voy a colocar acá. 472. Testamento. Los testamentos especiales. Artículo 477. Esos serían. Para el que pregunta, le voy a repetir nuevamente. ¿Cuáles son los documentos o diligencias cuya protocolación está ordenada por la ley? ¿Cuáles son esos documentos que la ley nos ordena que debemos de protocolar? Esa era la pregunta. Entonces ahí están todos los artículos relacionados con esos que la ley nos está ordenando, pero aparte son los que un tribunal competente nos ordena. Porque está en el numeral 1, ¿verdad? El tribunal competente nos va a ordenar que se protocolicen cuáles. El acta de matrimonio, que está en el 101 del Código Civil. CIM es Código Procesal Civil y Mercantil. CC es Código Civil. Vamos a ver, 101. El acta notarial de protesto está en el 480 el Código de Comercio. El inventario de aportaciones no dinerarias está en el artículo 27 del Código de Comercio. Vale. Solo es para que tomen nota, ¿verdad? Porque eso pues ya lo vamos a ver cuando ya tengamos pues, está como a mitad del programa realmente este tema, ¿verdad? Muy bien. Rita, perdón, esos de último que puso van seguidos de los otros 3 que había puesto o son aparte. No, son aparte porque son los primeros que coloqué son los que la ley ordena, según el numeral 1 del artículo 63. Y lo que lo ordena el tribunal competente está el acta de matrimonio, el acta de protesto y el inventario de aportaciones no dinerarias. Lynn, buenas tardes. Buenas. En el inventario de aportaciones no dinerarias dijo 427 o 27. 27. Gracias, Lynn. Nada. Muy bien. ¿Y qué otro nos ordena, pues, podremos protocolar? ¿Hay diferencia entre protocolar y protocolizar? ¿Han escuchado ambos términos? Sí, y entiendo que pueden utilizarse indistintamente cualquiera de los dos. Muy bien, María Mercedes, así es. Cualquiera de los dos se puede utilizar. Muy bien, el numeral 2 nos indica los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Ustedes pueden incorporar a cualquier documento privado, cualquiera, pero que las firmas han sido previamente legalizadas. Recordemos que tenemos obligaciones que cumplir cuando legalizamos firmas, y eso lo vamos a ver también más adelante. Los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firma. Cualquier documento, realmente ustedes pueden protocolizar, ¿verdad? Entonces, es solo para que tengamos una noción acerca del artículo 8. También nos indica razones de legalización de firmas. Acá, pues, se refiere, nos vamos a ir al artículo 59. A ver, ¿alguien que me lea el artículo 59? Por favor. ¿Del Código Notarial, Lita? Sí, por favor.
Sí, dice, artículo 59. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo, dentro de un término que no excederá de 8 días, haciendo constar: 1. Lugar y fecha. 2. Nombre y apellido de los signatarios. 3. Descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan, con indicación del valor, números y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén escritos, tanto el documento como el acta de auténtica o mención de la clase de papel en que estén escritos. Estas razones se sentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Mónica Camacho, ¿verdad? Sí, por si no me miran. Es que pregunto los nombres porque de las personas que colaboran leyendo, yo sí las considero, ¿verdad? Al momento de si les falta un punto o algo, yo pues ahí con los colaboro, ¿verdad? Ahí apoyándoles. A los que pues no participan y me vienen a pedir un punto, lo lamento, pero no les doy nada. Entonces, ahí sí que los valientes tienen premio. Muy bien. ¿A qué se refiere? Pues el mismo artículo 8 nos está regulando que es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firma y otros documentos. Aquí está regulado en el artículo 59 las tomas de razón. Las tomas de razón son sencillamente que el notario va a tomar nota o va a tomar una razón dentro del protocolo con estos requisitos, pero lleva o no lleva esto número en el protocolo, un número de escritura. Sí tendría que llevar de acuerdo con la ley, licenciada. Así es, María Mercedes. Entonces sí lleva un número, ¿verdad? Vamos a colocarlo como, es una mini escritura pública, realmente, es chiquitita. Ahí también les voy a compartir un ejemplo en su oportunidad para que ustedes tengan idea de cómo son las tomas de razón. Y esa es una de las obligaciones que más deja el notario de realizar. Y es una obligación donde pueden ver que tiene... También me queda una duda. Sí, Sergio. Con respecto al número en este caso, de razón que debe de llevar esto, debe coincidir con el número de escritura. Sí, lleva un orden, ¿verdad? Digamos, no se siente... O digamos de que, por ejemplo, en el año yo razoné, por ejemplo, 5. Entonces debe ser la razón número 5. No, tiene que ser el orden del protocolo. Por ejemplo, yo realicé una compraventa, escritura 1. La número 2 me confundí, escritura cancelada, pero lleva un número. Escritura 3, una protocolación de un acta de matrimonio. Escritura, ¿por dónde voy? Por el 3 va. Número 4, una toma de razón. Una toma de razón. Escritura, así, nos vamos bien en orden, ¿verdad? Eso tiene un número, pero conforme el orden del protocolo, ¿verdad? A ver. Perfecto, licenciada, gracias. De nada. ¿Pilar? Licenciada, perdón, lo que creo que nos hace bolas es primero que lleva una foliación y aparte el número de acta. Estamos hablando de la toma de razón. Sí, lo que pasa es que en el protocolo entiendo que va foliado en la parte superior, por lo regular en la parte superior derecha. Y aparte es el número que lleva el acta o el documento, ¿verdad? Ajá. Entonces, considero que eso es lo que nos hace un poquito bolas, que nos confunde. Ajá. Bueno, ustedes ahorita pues no se preocupen tanto por eso, porque al finalizar pues les voy a colocar, ojalá que Dios me preste la vida y el tiempo para poderles enseñar el protocolo, un protocolo, ¿verdad? Que está a mi cargo, ¿verdad? Que ahí lo tengo. Entonces, más o menos, no van a poderlo apreciar tan así porque estamos a través de una pantalla, pero por lo menos para que tengan una idea, ¿verdad? Y de todas maneras, al finalizar, yo les voy a dar una clase relacionada con la supervisión del protocolo para que ustedes tengan la idea de cómo se realiza, ¿verdad? Y también la directora del archivo de protocolos va a hablar acerca de la supervisión notarial. Yo a ella, pues, tengo muchos años de conocerla y la verdad es una persona que yo respeto mucho. Es muy académica también.
conoce mucho el archivo, ¿verdad? Y entonces esa va a estar muy bonita, tampoco se la pierdan, porque de hecho, aparte del examen, pues sí, realmente aquí debemos de aprender para la vida, ¿verdad? Ustedes no se conformen para aprender para un examen, ¿verdad? Tienen que aprender para la vida, porque esa es una de las situaciones que suceden en el archivo, que más de los que son más amonestados son los notarios más jóvenes. No me pregunten cuál es el aspecto realmente, pero por ejemplo, los notarios así que ya tienen tiempo de ejercicio, porque puede ser que alguien tenga 60 años y tenga 5 años de graduado, y puede ser que alguien tenga 30 años y ya tiene 5 años de graduado también, ¿verdad? Pero eso no va a determinar la experiencia, ¿verdad? La experiencia lo va a ustedes adquiriendo conforme van ejerciendo el notariado, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser que alguien tenga 15 años de graduado, pero que no ha hecho una escritura pública. Entonces son aspectos que ustedes deben de tomar en cuenta. Y pues en relación a eso, pues lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen, porque hoy solo es así como unos pincelazos que les estoy dando para que vayamos como introduciéndonos a los temas de las escrituras, ¿verdad? Que son los temas que vienen más adelante. Muy bien, entonces, ¿qué van a ustedes tomar razón? De las legalizaciones que realicen, ¿verdad? Las legalizaciones que realice el notario. Y acá están los requisitos. Y la verdad es que es una escritura de 5 líneas, no puede ser más allá. Y la va a firmar el notario por mí ante mí, ¿verdad? Entonces son los aspectos que debemos de tomar en cuenta y que nos deben de importar. Muy bien, vamos a continuar. ¿Y cuáles son esos otros documentos que nos regula el artículo 8? Esos otros documentos que nos regula el artículo 8 es la transcripción del acta de la plica del testamento común cerrado. Cuando ustedes realizan un testamento, lo van a colocar en una, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el testamento, pero hay un testamento cerrado y hay un testamento abierto, ¿verdad? Y hay unas diferencias que ahorita pues no trae colación verlas, ¿verdad? Para no confundirlos, porque los vamos a ver ya específicamente cuando veamos el tema del testamento, que el tema del testamento por lo menos nos lleva 2 clases, porque es uno de los temas más largos y más importantes que ustedes van a tener. Muy bien. Vamos a seguir. La clasificación de las escrituras del instrumento público. Les decía, ¿verdad? Que hay varias clasificaciones en las escrituras. Y, por ejemplo, están las que se realizan en relación jurídica, nos indica por la naturaleza de la relación jurídica, nos indica el doctor Neri Muñoz, y están las escrituras intervivos o entre vivos y mortis causa o por causa de muerte, ¿verdad? También está dependiendo de los comparecientes, la cantidad de comparecientes, pero esto es meramente doctrinario, ¿verdad? Que son los unilaterales o los bilaterales. Hay también según las prestaciones acordadas, que sería título oneroso o gratuito. Por ejemplo, acá podríamos mencionar mucho acerca del mandato. Por la tipicidad o atipicidad, las nominadas e innominadas. Casi siempre van a tener una nominación. Las modalidades de las obligaciones son actos puros o condicionales. Esto podría verse en las donaciones. Las formalidades del otorgamiento por unidad del acto, como unidad del acto y de otorgamiento sucesivo, que se refiere a que va a existir una aceptación posterior. ¿Y unidad del acto a qué se refiere? Que debe empezar y terminar en la misma fecha. O sea, que la escritura debe quedar completamente terminada en el mismo día, en el mismo momento, casi como un acta, porque o sea, no se puede postergar. Por ejemplo, un testamento debe tener unidad de acto, hasta donde yo recuerdo. No lo puedo empezar hoy y terminarlo pasado mañana. Pero, por ejemplo, con un mandato se puede hacer el mandato y que el mandatario lo acepte posteriormente. Sí, puede darse esa situación en cuanto al mandato, pero más allá de la unidad del acto, también significa que ustedes cuando vayan a faccionar un instrumento público, sus clientes deben de
firmar frente a ustedes, ¿verdad? No, no vamos a hacer lo que les hablaba ayer a los estudiantes de octavo, de que hoy va a firmar el vendedor y mañana el comprador, o voy a dejarlo en el banco, por ejemplo, una carta de pago, voy a dejar el protocolo y saber cuándo y saber quién firmó, ¿verdad? No, tiene que ser, ustedes se tienen que cerciorar, porque conforme a los principios y también la antefirma que ustedes colocan ante mí, imagínense que no se den cuenta de eso, ¿verdad? Y eso es un acto que realmente pues realizan mal los notarios. Muy bien. Continuando con el tema del protocolo. En este caso, ¿verdad? Que también, disculpe la interrupción. En este caso también, ¿verdad? Porque como es cierto que algunos notarios no se dan cuenta de que pues esa palabra ante mí tiene bastante peso, ¿verdad? Y validez. Entonces, al momento de como autorizar cualquier documento, lo están haciendo conscientes de que ellos son también responsables a algunas cosas o anomalías, ¿verdad? Sí, la verdad es que es bien importante, Yolanda, la antefirma, ¿verdad? La antefirma, recordemos que el notario tiene responsabilidades, muchas responsabilidades, ¿verdad? Nosotros como notarios estamos plasmando la voluntad de las personas, pero más allá de eso, el notario tiene muchísimas responsabilidades penales, civiles, administrativas, pues una multa, qué bueno fuera. También solo que me amonesten, pero me amonestan y esa razón va a quedar en mi expediente electrónico para siempre. Ahí no prescribe como los antecedentes penales, imagínense, tienen una fecha de una prescripción, pero para nosotros ese tipo de razones en nuestro expediente electrónico en notarios va a quedar para siempre, ¿verdad? Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta. Porque si ustedes el día de mañana se quieren postular, por ejemplo, para ser magistrados o algo, les va a quedar ahí la tacha, ¿verdad? O van a aparecer en la prensa, pues tiene la persona salió en la lista por tener impedimento. O sea, la verdad nosotros lo entendemos y lo comprendemos, ¿verdad? Porque hay ciertas prohibiciones que no podemos realizar y, por ejemplo, esa sería no cumplir con las obligaciones notariales que nos regula el artículo 37 del Código de Notariado, que también lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que nos indica que debemos de cumplir con ciertas obligaciones notariales como la presentación de los testimonios especiales, avisos de cancelación y avisos trimestrales. Entonces, si no cumplimos, vamos a aparecer en una lista que va a salir publicada en un diario, ¿verdad? Y ese diario nos va a aparecer ahí la publicación, ¿verdad? Y eso va a quedar para siempre en su archivo, ¿verdad? Hay notarios que llegan y, mire, necesito una certificación que me pidieron en X lugar y parece un rosario, ¿verdad? Un rosario así enorme, parece, no sé, testamento así enorme, enorme, de una gran lista de cuántas veces han salido con impedimento. Y para poder no habilitarse, porque no están como inhabilitados, sino que tienen impedimento, que es algo temporal, y que cumpliendo con esas obligaciones que dejaron de cumplir, van a poder subsanarlo, pero tienen que ir a los registros. Fíjense las grandes vueltas que tienen que hacer. Tienen que ir al registro de la propiedad, dejar una certificación, porque si no, no los quitan de la lista negra. Tienen que ir al registro mercantil, la misma historia, ¿verdad? No les venden especies fiscales. O sea, sí tenemos varias sanciones que tenemos que dar vueltas y dicen, pero es que mire, en el registro de la propiedad me suspendieron una escritura porque dicen que el archivo no ha cumplido. No, el que tiene que cumplir es usted, si el que salió publicado es usted y el responsable es usted, ¿verdad? El archivo no es el responsable. El archivo cumple con darle una constancia si usted la solicita. Y si no, quitarlo de la lista, que eso sí lo hacen frecuentemente y avisan, pero imagínense, los demás registros no están así como que pendientes de Juan Pérez, de que pobrecito salió una lista y lo vamos a quitar. No, si son 3.500 notarios los que salen cada vez que sale una publicación. Entonces, imagínense, buscar entre eso, realmente otras instituciones tienen otras funciones, ¿verdad? Principales y lo harán cada 2, 3 días o algo así. Entonces, no es que vaya a ser inmediato, ¿verdad? Así que pensemos bien, ¿verdad? Cuando nos corresponda, cuando decidamos no cumplir o hacerlo el último día o última hora. Muy bien. Entonces, continuando. Gracias, Lica. De nada. Vamos a ver, continuando con el protocolo y su contenido, pues el protocolo surge de la necesidad de los hombres de materializar por escrito una voluntad, ¿verdad?
¿Y cómo la van a hacer? Eso va a quedar como una prueba, la materialización de esto para recurrir a una grabación gráfica, ¿verdad? Porque anteriormente era verbal y al plasmarlo en un documento tiene cierta solemnidad y poco a poco pues ha ido adquiriendo ciertas modalidades y formas para crear pues cierta certeza a ciertos actos jurídicos, ¿verdad? Entonces eso le podríamos llamar que es protocolo, ¿verdad? En sí. ¿Y qué requisitos y formalidades lleva el protocolo? Pues están en la ley. Nosotros nos tenemos que basar en la ley, ¿verdad? ¿Y cuáles son ¿El artículo 64 sería, licenciada? ¿Cuál? 64. Sí, requisitos de protocolación. No, pero eso sería para las Sería el artículo 13, licenciada. Ah, sí. Sí, el 13. A ver, uno colabora leyéndolo, pero lo vamos a ir viendo uno por uno. Yo le ayudo. Artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. 2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento, solo el espacio necesario para las firmas. 3. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. 5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. 6. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie. Y 7. Los espacios en blancos que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Muy bien, muchas gracias, Johanna, ¿verdad? Zapeta. Sí. Muchas gracias. Miren, pues acá hay varias situaciones, ¿verdad? Primero tenemos que saber diferenciar que el artículo 13 nos regula cuáles son las formalidades del protocolo. Y el artículo 29 nos va a indicar cuáles son las formalidades de los instrumentos públicos. Son dos temas diferentes, ¿verdad? Para que sepamos diferenciarlos. El artículo 13, que es, digamos, a ustedes les compete ver, se supone que ya vieron el instrumento público el año pasado, ¿verdad? ¿O no? ¿O quién les dio clases? Sí, así es, Lisa. Ah, va, gracias. Entonces, son situaciones distintas, ¿verdad? El protocolo es la colección de escrituras, ¿verdad? Que vamos a tener, ¿verdad? La colección. Yo fui, Dulce. Sí, también les di ciertos aspectos. Muy bien, en el protocolo debe llenarse las formalidades siguientes, nos indica el artículo 13. Se van a redactar en español. Les voy a contar una anécdota. Una vez llegó alguien a presentar una escritura y la escritura iba en inglés. Entonces me dicen, mira esta escritura, ¿no? Y yo así, ¿será que no sabe que el artículo 13 nos regula, ¿no? Que deben de ir en español? Y el argumento del notario fue, pero es que aquí todo el mundo debería hablar inglés. Entonces, nosotros así, pero él lo dijo en serio. Y yo, no puede ser, ¿verdad? Definitivamente, bueno, entonces coloquémosle la suspensión por esto, ¿verdad? Entonces, los instrumentos públicos se redactarán en español, que no lo dice Judituriza, lo indica la ley, ¿verdad? El legislador nos está indicando, ¿verdad? Cómo deben de ir redactadas. Y se va a escribir a máquina o a mano, nos indica. Recordemos que nuestro código es de 1946-47, ¿verdad? Entonces, se van a redactar a mano de manera legible y sin abreviaturas. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver algunos protocolos de notarios de antes, por ejemplo, en el archivo de protocolos. Yo creo que por el tema de la pandemia dejaron de hacerlo, pero ahí ustedes podían llegar y consultar escrituras antiguas. Y había unos protocolos, una belleza, de verdad, de letra, pero así, una belleza de letra.
Utilizaban la letra gótica, ¿verdad, licenciada? Sí, bellísima, bellísima. Igual a mi letra, ¿no? Pero sí, mire, no, Igualita. Igualita, pero la mía no se entiende. Pero la verdad es que es una letra bellísima, ¿verdad? Antes enseñaban una caligrafía increíble. No sé, ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? Pero yo les cuento, ¿verdad? Cuando yo aprendí a procurar, porque procurar le sirve a uno muchísimo. Me iba al registro de la propiedad a consultar los libros, solo ahí ya les dije más o menos, ¿verdad? A consultar unos libros que eran enormes, pesaban, y ustedes tenían que pagar un quetzal a una persona para que nos bajara un libro X que yo quisiera consultar, porque eran unos estándares grandísimos. Ahora todo eso, pues lo escanearon, y entonces ustedes, pues llegó la tecnología, ¿verdad? Lo escanearon, y ya con eso, pues ya se pueden ver, pero todavía aparecen algunas fincas, folios y libros antiguos o que no han tenido mayor movimiento o que fueron registradas hace mucho tiempo, aparecen ahí con esa letra muy linda, ¿verdad? Que no se puede apreciar igual, pero alguna idea pueden tener, ¿verdad? Entonces se realizaba a mano, ¿verdad? De manera legible, que se entienda en otras palabras, ¿verdad? Habían notarios que colocaban escrituras con una letra 8. Imagínense, esa letra, y ahí letra, no sé cómo le hacían, pero la hacían más chiquitita con tal de que le escupiera el testado. ¿Será admitible eso? No, Lick, porque tiene que ser entendible. Ajá, se tiene que entender, ¿verdad? Se tiene que leer. Y eso, pues, al momento de reproducirlo mediante una fotocopia, pues no se entendía, se veía una línea. Entonces, no, acá no es un testado, ¿verdad? Y no se puede, ¿verdad? O hay unos notarios que colocan en doble filita en un párrafo, y eso la verdad es que no, en un renglón, porque la verdad es que son renglones. Colocaban doble, no, tiene que ser pues en una, ¿verdad? Porque son 25 líneas por lado, ¿verdad? Licenciada, disculpe, una pregunta. Ayer en la conferencia yo escuché que, por ejemplo, hasta en eso tiene diferencia Costa Rica porque el papel de ellos para los instrumentos es de 30 líneas. Sí, ellos tienen pues otra manera y, por ejemplo, yo no recuerdo si fue un escribano de Ecuador, no estoy segura. Bueno, que tenga la oportunidad, yo creo que fue la conferencia 3, si no estoy mal. Se me escapa el nombre del doctor, pero él nos comentaba que ellos, pues, me parece que son como pliegos los que tienen ellos, no tienen así como el tomo, no recuerdo si fue la conferencia 2 o la 3, pero no sé si fue el uruguayo o el ecuatoriano, pero ellos nos indicaban eso, ¿verdad? Incluso ellos dicen que la tecnología pues, está mucho más avanzada, que tienen una seguridad como biónica, que con el ojo, una cosa así. Sí, Marcos Delgado. Y cosas una tecnología que viene para ellos más allá de las huellas, o sea, tienen unas medidas de seguridad bastante interesantes que ojalá algún día nosotros pudiéramos tener, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala pues es muy fácil. Les cuento que una persona que yo conozco me dice, mire, Lick, me dice, fíjese que tengo un problema, ¿verdad? Tengo un problema. Ella es notaria, ¿verdad? Y me dice, fíjese que mi mamá me dejó una casa con mis hermanos, una casa, y ahí en la colonia Carabanchel, sea. Y la casa es como está abandonada porque realmente ahí no vive nadie, nosotros vivimos cada quien por nuestro lado, entonces no hay quien habite esa casa. Pues van a creer que de repente llegaron unas personas y se metieron, cambiaron la chapa, así, bien organizados. Cuando ellos le tuvieron la alerta, ella me dijo, mire, yo fue a poner las denuncias y fue a dar vueltas y al final llegaron los antimotines, pero y ella tenía el protocolo dentro de la casa, ¿verdad? Entonces eso era lo como que ella me dice, el protocolo me salvó, el protocolo, porque yo creo que me pusieron como más atención porque yo tenía el protocolo adentro de esa casa. Y al final, pues la policía llegó y los hombres que habían usurpado el bien era gente sumamente armada, ¿verdad? Al poco tiempo, ella me dijo, fíjese que fui con el fiscal y el fiscal me indicó que
no le vaya a firmar nada, me dijo. Al momento, porque se acercó un abogado, un supuesto abogado, y le dijo, mire, ¿puedo hablar con usted? Cuando estaban ahí los antimotines, y ella le dijo que sí, que necesita. Es que fíjese que nosotros queremos ver si usted no nos vende la casa. Después, ¿verdad? Así es como ellos trabajan. Y si no nos vende la casa, y nosotros le damos 100,000, ¿verdad? Entonces, si ella no, mire, esta casa no es ni mía, somos muchos, y tendríamos que hablar con todos, y ella le metió ahí un cuento con tal de que se fuera, ¿va? Entonces la fiscal le dijo, mire, no vaya a firmar nada. Entonces, al final, como al mes, resultó que detuvieron a esta banda, ¿verdad? Esta banda que usurpaba bienes y hacía, pues, hacían los traspasos, pero la clave es que, por ejemplo, hacen compraventas como muy rápido, ¿verdad? Dejan pasar como 15 días. Supuestamente las personas le venden el bien y después, como a los 15 días o al mes, la están vendiendo a otra persona que ha comprado de buena fe, ¿verdad? Entonces hay que tener así como mucho cuidado. Hay que, por ejemplo, inmovilizar los bienes inmuebles si ustedes ya terminaron de pagar, porque una vez esté con garantía hipotecaria, pues el banco, ¿verdad? Lo tiene en banco, pues nadie es atractivo, porque a 10 años, a 15 años, Dios mío, ¿hasta cuándo va a llegar a tener ese bien, verdad? Pero, por ejemplo, hay bienes que ustedes ya terminaron de pagar, hay que inmovilizarlos, ¿verdad? No hay que dejar que ese tipo de organizaciones criminales obtengan esos bienes que pues, tanto sudor le ha costado a la familia o a ustedes mismos obtenerlo, ¿verdad? Bueno, ya me desvié un poco, pero, por ejemplo, tiene que ser legible y sin abreviaturas, dice, no tiene que llevar abreviaturas. Esos son de los errores también más comunes, colocan abreviaturas, es que así venía el documento, si lo estamos transcribiendo, pues lógicamente lo vamos a colocar unas comillas, lo vamos a colocar como viene, ¿verdad? Pero si realmente no, y por ejemplo, EL le colocan para entre líneas y no es así. Esa es una abreviatura. El numeral 2 nos indica que los instrumentos llevarán numeración cardinal. ¿Cardinal qué es? 1, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero. ¿Cuál es cardinal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, así es, María Mercedes, esa es la numeración cardinal. Y se va a escribir uno a continuación de otro, dice. Sí, por riguroso orden de fechas, por riguroso, o sea, no puede ir mal, porque si ustedes se confunden, por ejemplo, en lugar de realizar la escritura 3, realizo la número 4, ¿qué sucede? ¿Qué tengo que hacer? Si no recuerdo mal, licenciada, tiene que solicitar la rectificación y es un trámite que hace el notario ante un juez. Tiene la idea, tiene la idea. Algo por ahí. ¿Rescindirla, licenciada? ¿Cómo? ¿Rescindirla? No, porque ya tiene un número. Bueno, recuérdense que hay requisitos que son, ¿cómo nos regula la ley? Requisitos esenciales. Esenciales, exacto, esa es la palabra. Formalidades esenciales. Y está el lugar y la fecha del otorgamiento, pero el número no. Pero si ustedes se confunden, podrían testar si no han reproducido, ¿verdad? El documento. Pueden testarlo y salvarlo perfectamente una vez antes de las firmas. Pero si ustedes no se dieron cuenta y presentaron el testimonio al registro de la propiedad, ya no lo podrían hacer. Tienen que realizar una diligencia voluntaria de enmienda. María Mercedes tiene la idea, pero el término es diligencias voluntarias, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que hay diligencias de enmienda de reposición y diligencias diligencias voluntarias de reposición y diligencias voluntarias de enmienda, ¿verdad? Que son distintas. Y pues ahorita pues no los vamos a ver. Muy bien, entonces los instrumentos llevan una numeración cardinal, se escribe uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. ¿Qué sucede con aquellos notarios que vienen ellos y dejan el montón de espacio? ¿Por qué creen que el legislador colocó que es solo el espacio necesario para las firmas?
Porque pueden alterar el documento, licenciada. Podrían incluirse también otras firmas adicionales que no son de las personas que están en el escritorio. Ajá, también puede dar pauta a que coloquen un texto o intercalarlo, ¿verdad? Entonces, es por temas de seguridad jurídica, ¿verdad? Que el espacio solo debe de ser el espacio necesario para las firmas, pero les cuento, pues en el ejercicio, en la vida real, muchos notarios sí dejan mucho espacio, porque ellos dicen, es que licenciada, no, es que fíjese que si yo solo dejo un espacio y voy a continuar en el otro, la impresora me lo va a imprimir encima del texto o de las firmas de la otra escritura, y tienen pues un poco de razón. Tendrían que hacer unas diligencias, ¿verdad? Entonces, muchas veces, licenciada, perdón, lo que se hace es que cuando se extienden testimonios, se debe ocultar la escritura anterior con las firmas. Entonces, muchos notarios tal vez lo que hacen es mejor terminarla y empezar una nueva con página nueva, por así decirlo. Sí, es lo más fácil, digamos, Sergio. Yo lo que les aconsejaba es, empiecen una escritura en hoja nueva y pues jueguen con las letras, ¿verdad? El tipo de letra, el tamaño de la letra. Ahí va uno, aunque quede una letra más grande y el otro pues un poco más pequeña, pero la verdad que con tal de evitarse las diligencias de enmienda, yo sí haría el sacrificio. Muy bien, vamos a dejar la clase el día de hoy para acá porque ya tienen solo 4 minutos para ir a refaccionar antes de que el licenciado Mengor me los acapare. Muy bien. Muchas gracias, Licenciada, yo he visto que también eventualmente hay notarios que cuando ya queda muy poco espacio, llenan varias líneas con líneas punteadas, digamos, para que las firmas queden atrás, porque a veces la escritura va a terminar como en la última línea y ya no hay donde firme la gente. Sí, pero solo quedan 2 líneas debajo de las firmas, entonces como que matan esas líneas con líneas punteadas. Sí, eso es antitécnico y la verdad es que tampoco se permite. Y cuando van a revisión, pues sí queda la observación. La observación ahí de que colocaron líneas, ¿verdad? En los espacios, o a veces cuando hay mucho espacio, sí queda la observación, deja mucho espacio entre instrumento y instrumento, ¿no? Entonces, son cosas que sí debemos de tomar en cuenta. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Para servirle. Muchas gracias, Josué. Muy amable. Feliz noche a todos, jóvenes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Ligda. Cuídense.